bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo y bueno, si estás aquí es porque te estás preguntando qué diferencia hay entre onigiri y omusubi. Obviamente ya supongo que sabrás qué cosa es un onigiri o un musubi, pero has escuchado que los japoneses usamos este término en un modo indiscriminado. Y no solo esto, sino hay uno tercero que sería nigiri meshi, pero que no se menciona tantísimo. Los más comunes, como decíamos, son onigiri y omusubi. Son estas bolas de arroz que vienen recubiertas de alga, normalmente así se les muestra en la cultura tradicional y en la cultura pop, o sea, en anime, manga, películas, van a verlos así, pero normalmente además están rellenas de diferentes ingredientes, pueden ser algunos tipos de pescados, pueden ser verduras o conservas, o incluso el arroz puede estar mezclado con un tipo de saborizantes de base de pescado o a base también de conservas. Estos son normalmente hechos a mano o tradicionalmente están hechos a mano y la forma más tradicional es como de una pequeña montañita o un triángulo y vienen de tamaños muy variados. Obviamente depende del tamaño de la mano de la persona o de la intención y la cantidad de arroz que tiene la persona para utilizar en su onigiri o un musubi. Bueno, regresando a la pregunta principal, ¿cuál es la diferencia entre onigiri y omusubi? Estrictamente hablando, no existe ninguna diferencia. Yo sé que quizás no era la explicación que deseaban escuchar, pero esa es la realidad. La Asociación Nacional de Onigiri o Musubi de Japón existe, aunque no lo crean, les dejaré el link en la descripción. Declaró que las tres, omusubi, onigiri y negiri meshi, son exactamente lo mismo, aunque cada una de ellas probablemente tiene un origen etimológico distinta. Hay muchísimas teorías que datan de miles de años atrás. Por desgracia no es el tipo de información que uno puede tener totalmente cierta y segura, porque no es de que la gente se ponía a escribir es onigiri por esto o es omusubi por lo otro, pero tenemos unas teorías por el tipo de sonido o las palabras o los kanji que se utilizan. Por ejemplo, la palabra omusubi suena muy parecido a la palabra takami musubi o akami musubi, que eran dioses del shintoísmo que estuvieron encargados en la creación de lo que vemos terrenalmente. Prácticamente el hecho de hacerlos en una forma triangular es nuestra forma de interpretar la creación de las montañas, como seguramente estos dos dioses crearon las montañas. Entonces, en honor a ellos, les llamamos omusubi. Esta es una teoría, no está totalmente confirmada, pero tampoco se está descartada. También hay teorías que dicen que simplemente la gente más adinerada, más poderosa, le llamaba a sus bolas de arroz omusubi y la gente común y corriente le llamaba a sus bolas de arroz onigiri. Obviamente esta está más dudosa, no tiene un fundamento tan fuerte fonético ni etimológico, pero también está bastante difundida esta creencia. En ninguno de los casos onigiri o omusubi hace una diferencia más sustancial entre los japoneses. Habrá algunos que en forma personal o en forma familiar le llaman omusubi a la versión grande y onigiri a la versión chica, o omusubi a la versión en forma de triángulo y onigiri a la versión en bolita. Pero estas son totalmente por preferencias privadas. También se cree que hay un poco de diferencia entre el este y el oeste de Japón. En el este se le tiende a llamar más como onigiri y en el oeste más como omusubi, pero de hecho tampoco es una regla y además de todo habemos muchos de los que estamos en el centro que le llamamos onigiri o omusubi de una forma indiscriminada. También depende muchísimo en cuestiones de marketing, si es una compañía que los prepara, si los quiere llamar onigiri o omusubi. Por ejemplo, hay una marca que produce omusubi y omusubi así de rápido rima muy bien con asobi, que es jugar. Entonces la marca lo quiere vender como una forma más pintoresca, más traviesa de presentar sus omusubi onigiri. En cualquier caso, ambas son muy ricas, como les quieran llamar ustedes en Japón, onigiri, omusubi, todo mundo les va a entender perfectamente, nadie se va a sorprender, ni se va a espantar, ni los va a tomar a mal. Todo el mundo les va a entender y les van a servir el mismo platillo. Y bueno, ¿ya han probado el onigiri y el omusubi? ¿Cuál es su favorito? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si te gustó este video, no dejes de darle like, y si quieres recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video, no dejes de suscribirte y picarle a la campanita. También nos puedes apoyar mucho compartiendo este video o suscribiéndote a nuestro Patreon o a nuestras membresías de YouTube. Bye bye, mata mi tene, jikai mo o tanoshimi ni.